al evento. Miguel Ángel. Hola, Miguel. Una sorpresa. Bienvenido. Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Esta es una casa muy antigua, pero no vieja. Es la casa más antigua de cuantas casas regionales españolas hay por el mundo. Estamos hablando de 140 años, que ya es una edad respetable, ya tiene canas y todo. Es una casa abierta sobre todo a temas culturales, como es el caso de hoy. Y naturalmente la satisfacción de este centro es la asistencia que tenemos. Digamos que, por lo menos hasta que llegó la maldita pandemia, que empezó a asustar un poco a la gente. Bueno, lo primero empezamos nosotros a limitar la ocupación del espacio para que no hubiese riesgos. Y bueno, luego ya mucha gente se acomodó pues como también se da por las redes, a verlo desde casa y así corren menos riesgos. Hoy tenemos la presentación de un poemario, que nada más y nada menos ha viajado desde Jaén, su autora, Rocío Viedma, a presentarlo en esta casa, que nos da mucha satisfacción que nos hayas elegido. Estamos encantados de tenerte aquí y que venga con los siguientes también a presentarlos. Y bueno, por lo demás, no quiero entretener esto porque lo importante es lo que van a decir Rocío y Arístides. Y entonces, pues nada, lo dicho, bienvenidos y disfrutemos de lo que se va a ofrecer desde la mesa. Buenas tardes. Qué maravilloso tener la oportunidad de compartir este instante entre lectores, amigos, seres humanos entrañables, muchas caras conocidas, pero todavía aún más. Qué infinito gozo, qué fiesta para la poesía, qué fiesta para lo que ella encierra, con todo lo que es capaz de aportar, con todo lo que es capaz de estremecer a través de la historia, a través de los seres humanos, de las vidas de tantas personas. Esto alcanza dimensiones mucho mayores si tengo esta dicha de tener a mi lado a un ser humano mágico, una persona que desde el minuto 0.0 que establecimos contacto me fascinó y logró transmitirme algo poderoso, algo que no queda a medias, algo que necesariamente provoca, algo que necesariamente llega, traspasa. Por eso es un placer infinito y pido un aplauso grande para ti, Rocío Viedma, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Contamos con la melodía y la armonía del maestro José Luis Pardo, que siempre nos acompaña y es un fiel cómplice, y agradecido de antemano también a Soledad Martínez y a todo el personal del centro por la gentileza de acogernos en este instante tan especial. Sin más preámbulo, voy a comenzar una lectura de unas palabras que he preparado a partir del análisis y de mi interpretación de Cerezas en invierno, un libro que tengo todo lleno de marcas, todo señalizado, y esto que he escrito se titula Donde las cerezas se saben primavera. Irrumpe marzo con sus días contrastantes y aprieto entre mis manos a un tesoro de latidos que no pretende demorar más que lo justo para hacerse patente ante los ojos de amigos, lectores
e invitados al encuentro con la poesía de una mujer excepcional, envuelta por una sensibilidad imperdible, en franco diálogo con los vocablos, los signos y cuanto término sea sinónimo de belleza y aroma sin tiempo. Y es que Rocío Viedma, o mejor aún, Milibel, así le llamo con amor del bueno, esta poeta jienense que tan cerca respiro y cuya progresión por los senderos del arte no hace más que transitar escaladas de hondura, variedades tópicas y compromiso ontológico, nos abraza hoy con Cerezas en invierno, obra exquisita en 68 poemas, con primera edición en abril de 2019 por la Astura Editorial y también traducida al italiano por Colibris Edizioni en 2020. Redondamente prologada por José María Lopera y con epílogo de Felipe Cérvulo, ambos amigos y bardos valiosos, catadores de las tintas de una Rocío incapaz de dejar ante sus confidentes la más mínima duda de ser, por derecho propio, una intérprete de cuanta luz y sombra puede aglutinar la propia vida, con su decursar no siempre feliz, sino preñado de sinrazones, desalientos y percances en los que hay que poner el corazón y más. Junto a la soledad, arañando la piel, entre paredes que solo conocen aquellas personas y almas capaces de descifrar las esencias más desgarradoramente humanas que nos habitan y perturban. La propia estructura del libro, pensada con elocuencia por la Viedma, deviene en metáfora brillante y pródiga en torno a las cerezas y su mundo. De ahí que las etapas fenológicas de este maravilloso árbol, floración, maduración, letargo y senescencia, den entrada a zonas de tan excelsa literatura que nos llevan a degustar, palpar, oler, pero también sobrecogernos en instantes donde el dolor hace mella vertical o pareciera escapar sigiloso de una de sus páginas para mostrarnos otros matices que nos despluman sin preámbulos, lanzándonos contra la crudeza del abandono, el claroscuro de la melancolía, la añoranza más perpleja o esa sinestesia resultante cuando las imágenes se dan la mano, pero también se cruzan. Ahí, ante un campo extensísimo, donde la cereza se sabe en primavera, en medio del más aterido invierno, he podido ver a nuestra poeta pintando con dignidad de musa viva esos óleos repletos de sensaciones en férvido torrente creativo. Porque Rocío, la madre dedicada y con el desvelo bajo los hombros, la hija que en el silencio más mudo ha tenido que curarse heridas que parecían insalvables, la minuciosa articulista, declamadora auténtica, prologuista abundante, esa amiga solícita, frontal, generosa hasta los confines de la virtud, ese ser respetado cuya obra poética traducida al inglés, portugués, francés, árabe e italiano figura en multitud de antologías y revistas literarias, la poeta, miembro de diversas asociaciones e instituciones que defienden, promueven y apuestan por los valores culturales y sociales de la humanidad, merecedora de reconocimientos nacionales e internacionales de los que nunca hablan, y al que se suma el Premio Argentara 2022 de Literatura y la nominación al Premio Andalucía de la Crítica 2022, nos deleita hoy, para regocijo de admiradores y público, con Cerezas en invierno. Sí, Rocío, es hora de que te sepas una cosecha inviolable, viendo solo primaveras en tu mirada. Así lo has dejado plasmado visceralmente dentro de tus cerezas tan vigentes y perennes. Y me remito, además, de palabras a tu auténtica proyección espiritual, social, literaria y humanística. A todo esto, y si la emoción me permite terminar,
agrego un fragmento de versos que te dedicara con arrobada admiración en mi obra Itinerario de la vida y en cuyo prólogo baten tus alas. Ondina en mi río, driada en tierra viva, libélula constante, profeta, buen amor, alma eterna. Muchas gracias. Sí. Pues, ¿cómo hago yo esto ahora? Es que creo que ya está todo dicho, podemos ya recoger y marcharnos. Bueno, no sé si voy a poder. Gracias. No tiene réplica, no puedo nada más que decirle gracias. Sí que os doy las gracias a todos los amigos. No me emocionado, muy emocionado. Sí, porque encima habéis venido haciendo un sacrificio también algunos, viniendo de Quintanar de la Orden, viniendo de Alcalá de Henares, viniendo de, ¿cómo era?, de Pinto, de no sé. Gracias de corazón. ¿Tú también eras de Alcalá también o de...? Sí. San Fernando. De San Fernando, De quiero decir. Cartagena. Internacional. Y bueno, daros las gracias por estar aquí, porque siempre que vengo a Madrid también intentáis estar. Y gracias al Centro Asturiano, una comunidad que conozco de Oriente a Occidente perfectamente, porque estuve casada con un asturiano durante 21 años y todas las vacaciones y todas las eran allí, entonces conozco Asturias, amo Asturias y tengo escrito sobre Asturias, pero no se me ha ocurrido traerlo. Gracias a Soledad por todo el cariño, gracias a Antonio, gracias también a Miguel Ángel, gracias al maestro, que las merece, porque siempre me sorprende. Y bueno, a ti, Ari, ya te cogeré yo y te sacudiré bien por haberte portado así y haberme hecho llorar. Este libro, que es mi segundo libro, no escrito sino publicado, porque hay otros libros que están guardados en el cajón, muchos libros que están guardados en el cajón. Pero este libro fue un empeño de la persona que ha hecho el prólogo, que es José María Lopera, y él fue el que tuvo la culpa de que yo publique, que nunca quise publicar. Este señor, si no habéis oído hablar de él, pues bueno, nos ha dejado hace unos días y ha sido un maravilloso poeta. Y él, desde que me conoció, fue el que me dijo: tienes que publicar, Rocío, y bueno, este libro casi lo hice por él. Y aunque es el segundo, aunque sea el segundo libro, ha sido accidental porque iba a ser el primero y bueno, porque él tuvo problemas y bueno, salió el segundo, pero es un libro que tiene mucha alma y el alma de él está metida en el libro. Como siempre hago, utilizo mucho la naturaleza, utilizo mucho, me meto en la vida de los protagonistas o protagonistas, en este caso el cerezo y la cereza.
En mi libro del vértigo de la libélula, por eso me llama Libélula Aris, es porque también estoy yo ahí. Ahora voy a invitaros a que escuchéis unas palabras que vienen a decir por qué yo he elegido la cereza como si yo fuese lo que está dentro, el árbol, la cereza, el fruto, las ramas secas, todo el mundo de la cereza es como si fuese yo mi propia vida. Entonces me vaya a permitir que llame un momento a Carlos, que os va a leer más o menos la historia de la cereza para que antes de que yo lea. ¿Vale, Carlos? Ven, Carlos. Ven para acá. Carazo, la histórica ciudad de Giresun, cercana a Trebisonda y a 45 kilómetros al este de Ordu, Turquía, fue fundada hace más de 2000 años. La colonia griega de Cerasun, ubicada en la costa del Mar Negro, debido a que su nombre antiguo significaba cereza en griego. Se le atribuye a la ciudad la introducción de cerezas en Europa. Las cerezas constituían un cultivo local muy importante, hasta que el general Lúculo, que comandaba las tropas romanas, encontró este cultivo y lo llevó a Roma, haciéndose muy popular por todo el imperio. En la actualidad, el cerezo, llevado por los pájaros y la migración humana, se encuentra difundido por numerosas regiones y países del mundo, con clima templado. El cerezo o Cerasus no quiere de un tipo de suelo específico, pues se adapta a diferentes clases, excepto aquellos que son muy húmedos o arcillosos. Asimismo, puede soportar climas fríos, pero sin heladas. Uno de los más grandes símbolos de Japón son sus cerezos. Estos árboles amanan una paz especial con sus flores y parecen llevar con ellos toda la cultura zen del país nipón. Debido a la belleza de su flor y su efímera existencia, en Japón evoca su sutileza, la elegancia y la hermosura de lo etéreo, y son símbolos de buenos deseos y paz interior. El nombre de la flor proviene de Saku, que significa literalmente florecer, y Ra, que en japonés es la terminación cruzada. El florecimiento del cerezo marca el inicio de la primavera y la celebración del Hanami, tradición por la cual los japoneses acuden en multitud a parques y jardines para contemplar y lisonjear los árboles en flor, reflexionando bajo las nubes de flores, y el aroma que desprende hace que el entorno sea aún más impresionante y único. La flor de Sakura es sumamente delicada y con la más leve brisa se desgaja y se posa en la tierra. A consecuencia de esto, se puede disfrutar de la plenitud de su belleza y virginidad durante toda la floración, pues a la flor no le da tiempo de marchitarse en su rama, sino que cae viva al suelo, donde entonces muere. Esto la diferencia de las demás flores y le da una dignidad sublime.
Para Japón, esta flor, que se puede encontrar a lo largo de toda su superficie floreciendo entre sus prados, tiene un significado especial y se le otorga diferencia y pleitesía. Y es que representa una importante parte de su historia al estar relacionada con los venerados samuráis. Según el antiguo código ético del guerrero de Japón, el ideal del samurái era vivir con pasión o vivir con belleza, es decir, vivir con sinceridad y con paz interior, aunque la vida fuera corta. La caída de los pétalos representaba, en la tradición japonesa, la reencarnación breve de los guerreros que murieron en combate, y su color rosa pálido que asocia a los vestigios que pudieran quedarse en ella de la sangre derramada por los guerreros samuráis. Dicha tonalidad, sumado al hecho de que su recorrido en el mundo floraba es de apenas 2 meses al año, hace que represente la vida y lo corta que puede ser esta, al igual que fue la de muchos samuráis que cayeron en batalla. Los japoneses tenían una palabra para describir la preciosa pero también nostálgica y triste lluvia de pétalos: Hanafubuki. Recuerda en tu simbología toda la filosofía japonesa vinculada a la cultura de la paciencia, al respeto por la naturaleza y la paz interior. En la cultura china, la lindeza de esa flor es tomada como diseño mayormente femenino. Digamos que la flor de cerezo o sakura puede representar tanto la delicadeza, fertilidad, primavera, juventud e inocencia, como también la esperanza, la dulzura y la feminidad. Se tiende a destacar la belleza de la última etapa, cuando las flores se desprenden. Para los budistas es la etapa más hermosa. Esta apreciación tan particular se resume en una frase del budismo: Zen, mono no awar, que significa tener empatía o sensibilidad hacia todas las cosas y su temporalidad, y representa a la vida, fertilidad, nobleza, fragilidad y transición, pero también el renacer continuo y la buena suerte. A menor escala, tenemos en España el Valle del Jerez, o en Torres y Castillo de Locubí, en Jaén, donde extensiones de alfombra blanca sobre la tierra verde dejan imágenes cuya historia sobre el significado que tienen son igual o más bonitas que su apariencia. Si cabe, la flor de cerezo, delicada y frágil, pero a la vez tenaz en su perfección, representa la belleza y la caducidad de los hombres en el mundo. El ciclo de vida de los cerezos en flor es, por lo tanto, el de las personas mismas. Nacen, viven en esplendor y luego abandonan el árbol para morir y reconciliarse en paz con el suelo, es decir, el lugar del que venimos. Además de la transitoriedad de la vida, los cerezos también nos enseñan el concepto del renacer, el florecer después de haber superado obstáculos, o mejor dicho, de haberlos transformado. El cerezo es un árbol adaptable, necesita un bajo mantenimiento. Es resistente soportando sequía, helada y el calor del verano. Es agradecido, ofrece mucho y pide poco a cambio. Es humilde,
pero generoso y sabe llenar de belleza sus ramas con la ternura de la flor y la alegría de su fruto. Por eso mi abuela prefiere ser un cerezo. Bueno, era para que supierais por qué he elegido el cerezo. La noche de primavera ha llegado a su fin. Amanece sobre los cerezos. Esto lo dijo Macho Basó. Prunus avium. Hija soy del cerezo, y raíz, y madre, y queja. Flores blancas, rosáceas me crecen en las manos, y sus pétalos son lágrimas que el sol recoge y seca. Cuando enero se pronuncia, trenzo mis raíces a la tierra y son abrazos mis ramas, y mis poemas son yemas que circundan mis cerezos con músicas y hadas etéreas. Me mantengo en pie a pesar de las tormentas, de tantos rudos inviernos, con dignidad, entereza, porque declaro a mis hijos como níveas primaveras, alentándome el oxígeno, polinizando mi siembra. Ya, solo espero la lluvia en los crepúsculos, besar a las libélulas, inventarme, florecerme, después de haber conseguido cerezas en mis ramas, albor en mi sementera. De lo que ha leído Carlos, había una parte donde cuenta por qué tiene tanta dignidad la flor del cerezo, porque se desprende estando viva y va a morir al suelo. De ahí salió este poema que se titula La levedad de un pétalo. Tu ausencia meció mi amor cual pétalo efímero de cerezo. Y me duele esta quiebra que roza el vértice del suelo con la agonía que el preludio despoja mis tilos de su verbo. Me acribilla la lírica del colibrí que mordisquea mis yemas durmientes, que liba el estigma de mis florecidos sueños, la pureza de morir tras la cobracia, con la levedad de un pétalo, y esta querella cada tarde, aquí en mi pecho. ¡Bravo! Soy muy amiga de las citas. Otro poema por el que empieza el libro lleva una cita de Boistier, el Zogoibi, si conocéis, del escrito carmesí, que dice: cuando algo sucede, se queda sucediendo para siempre. Nosotros, en el vértice de un rayo de luz, te he reconocido y ha comenzado a virar todo el silencio de las aves. Conozco tu nombre. Ahora sé que podremos recordarnos siempre quiénes somos. Bravo. Este poema se lo voy a dedicar a mi amigo Juan Justo y él sabrá por qué. Congregando cánticos. Espero porque mis ganas de tu voz o de tus manos son las ramas del cerezo donde se engarza locamente el corazón para florecerse en mayo. Espero porque tu mirada es más alta, porque destellas azules avalorios mientras te circundan los planetas y reparas en mi alma con devoción de ángel. Espero
para que hospedes mi amor, porque toda tu historia abraza mis orígenes detenidos, porque saberte tiene la templanza de los panes y mis poemas nuevos se derraman como aceite en el salmo de tu boca. Espero para henchirte de cerezas y musitarle a tu vientre que te transita mi sangre por tu estival paraíso de florestas al alba. De tus besos, desde lejos con mordisco de manzana, porque tu boca es egregia como un quejido largo que me crece los labios. Espero, recordándote en voz alta, congregando cánticos en las cosechas magnánimas de todas mis cerezas. Y este crepúsculo estival que avanza como en bandadas, de amaneceres tibios y sakuras incontables, se hace huella con tu nombre en mis crecidas noches, imaginando léxicos que me sostengan la espera. Besos como cerezas. Hoy yo saqué mi corazón para ponerlo al aguacero. Estaba lleno de nostalgia, lirios sin luz y trastos viejos. Federico García Lorca. Besos como cerezas, en la mirada llevo. Tactos cual lluvia de corales clamando amarres, derritiendo resquicios, enjuagando el aire de mi altillo oxidado, mientras rugen los labios de canela y fuego. Besos como cerezas que guardo en mi cestilla recogiendo vengo, caricias sin edad con rumor de otoños que suman arcanos de andar sereno, derribando escombros, mancillando las hojas con verbos ignorados, crecidos en solemnes acentos. Besos como cerezas purpúreas llevo, centellean bajo la lluvia como orquídeas en invierno, que clavadas en mi médula colisionan como estrellas, atemperando cuencos de destierro, abriendo la luz, decretando el suelo, empapándome la razón con besos como cerezas que en la mirada llevo. Geodesia. Quien no te conoce no puede entrar en tu geografía y sentirte extenso, salvaje y tierno. Pero yo camino en tu interior y me derramo como un torrente entre cerezas y besos mientras suena una balada de suspiros encarnados, gotas de grana donde me pierdo hundiéndome en tu labrantío perpetuo. Emerges después con sudores encegados, mientras tus labios, silentes, me dicen que me amas. Grafías. Tendrás que amarme más cuando interrumpa el largo itinerario de tus piernas, el equilibrio perfecto de tus elipses, la geometría donde arriban mis sueños, para disponer mi sonrisa y construir al fin nuestra historia. Pasamos un instante de la mano de la música del maestro José Luis Pardo, que tenemos algunas sorpresitas preparadas para Rocío, que no las conoce, y queremos que la disfrute y bueno, que la disfrutemos todos en este instante. Uno de los temas que hemos hecho a partir de cerezas. De Rocío Viedma a escondidas. No quiero ser secreto, 1000 veces clandestino,
ni que tu réplica de expectativa te grite tinieblas a mi mirada. No quiero ser negada a golpes de incertidumbre, ni guinda que sustraes y celas. Yo existo. No quiero tu soledad en esta luna deshabitada que transitamos a destiempo, ni tus imprecisos silencios de clamores, de palabras, de clamores, de palabras. No quiero tragarme tu ausencia, ni amordazarme el llanto, ni acallarme los alaridos, ni desertar de la cordura. No quiero sentirme ajada, ser fruto de tu doble, ni ser barro que en la noche tus manos escondidas intentan moldear. No quiero tu soledad en esta luna deshabitada que transitamos a destiempo, ni tus imprecisos silencios de clamores, de palabras, de clamores, de palabras. Hay que ver. Me gustaría que Soledad en este momento viniera para que nos haga una lectura intencionada del poema Desgarro, perteneciente a Teresas. En este momento sería un placer. Déjale Sí. aquí mismo. Sí. Hola a todos. Pues Rocío, ha sido un placer conocer tu poética y conocerte a ti como persona, porque todos hemos podido observar su sensible reacción ante las palabras del presentador. Tiene razón. Enhorabuena por todo. Este poema de Rocío lleva un exergo o cita de Carmen Conde que dice así: escucho que la tierra desliza por mis palabras sus tibias humedades y un arroyo no nace si una mujer no quiere que le ciña las piernas con su lienzo delgado. Desgarro. Ahora que ya me da lo mismo, puedo hablarte de desgarro. Esa línea de filigrana que la noche te tatúa en los párpados del corazón cuando el silencio acecha y miras para adentro. Rugen las sombras y muerden las esquinas de los labios que sentencian adentelladas tu nombre, que rechina como cerezas pisadas en la nieve. Rocío.
directamente en una sorpresa para mi querida Rocío Vierna. Este poema, me siento mejor. Este poema tiene un exergo de Pedro Salinas que dice: si tú no tuvieras nombre, todo sería primero, inicial, todo inventado por mí, intacto, hasta el beso mío. Pedro Salinas, poema origen, de cerezas en invierno. Quiero sujetar mi piel, que no roce la tuya, ni se trence ni me eleve a la constelación primera, donde termina mi búsqueda. Intento no desnudarme ante tu esencia, envolverme las esperanzas con los ojos cerrados, con visillos de encaje en esa parte de mi cama donde nuestro estremecimiento crezca. Y cada palabra nuestra nos ensambla como leños en el tango antiguo que en un solo crepitar anuncia incendiarse. Intento no desnudarme ante tu esencia, envolverme las esperanzas con los ojos cerrados, con visillos de encaje en esa parte de mi cama donde nuestro estremecimiento crezca. Una sorpresa, inesperada total. Esto lo que viene a confirmarme, porque en todo este tiempo tan convulso me ha dado tiempo de pensar mucho. Antes estaba como demasiado liada, que con la edad uno aprende que tener buenos amigos es maravilloso. ¿Le damos uno? Sí. Luego tenemos otra sorpresa. Esa la conoces. Este poema que voy a leer también está musicalizado por un grupo de este y otros poemas, pero de este libro por un grupo de Uruguay, con un tono que ellos, una música que ellos tienen folk preciosa y lo musicalizaron también. Lleva también una cita de Ginés Liébana que me parece súper sensual, porque dice: la sensualidad elige su vestido. Es también este poema un poco hablando otra vez de cuando la hoja de la flor del cerezo se desprende
y caen, con su belleza, caen al suelo, a veces al barro, y allí mueren, calladitas, sin que nadie sufra por ello. Morir en Querassos. Haces tuyo este silencio del viento que acerca sus delirios, bordeando tus pétalos, donde crepita una levedad de sencillez exacta. Te dejas estirpar por un hálito que te mece con dignidad, sin mácula, como lágrimas del cosmos de belleza desmayada. Tus corolas tan breves, nimias y desnudas como lentos párpados, aletean intactas para besar Querassos con tus labios de nácar. Y en un instante de luz evanescente, de milagros diminutos con dúctiles velos de novia, en una danza sensual posas tu pureza, allí donde eliges morir, como una caricia en un tapiz de alas blancas. Plegaria. Sakura de dedos elípticos, feminalidad de corimbos exactos, lluvia de pétalos que irrumpe safonías, intrusa en los inviernos. Déjame contemplarte hoy, tallando verticilos en la orilla de mi cáliz. Yema en receso devota de la luz, que clamas piedad a los pájaros del viento, preservando el tejido de tus vírgenes drupas, besando tus peciolos ensangrentados. Déjame musitar la lluvia y el rocío que aúlla en tus partiduras. Primera flor rasgada en corolas que ocultas tu soledad milenaria en la luz de las estrellas. Perdona que hunda mi mano en tu costado de madre. Lado verde que te inclinas tedioso y febril como un chiquillo en los estambres malheridos, que murmuras la mañana y su delirio. Permíteme unas lágrimas que broten en la cicatriz de mi última plegaria. También vamos a querer que, bueno, si alguno de los presentes quiere hacer alguna pregunta a Rocío, ese es el momento de aprovechar y lanzar una pregunta, algo que especialmente os motive a preguntar. Cualquier detalle estamos acá. Sí. Hola, muchas gracias por estas poesías, aunque he llegado tarde. Y yo también hago alguna que otra poesía, participo en el grupo de poetas de Arte Total. Y mi pregunta es, ¿cuál es el momento en el que verdaderamente te sientes inspirada, te sientes con la fuerza? Porque te explico, yo hay momentos es que es como un volcán y no puedo dejar de escribir lo que estoy sintiendo en ese momento. Pero también tengo épocas de secano. No sé si a ti te pasa eso. A todos. A todos. A todos. Y aquí hay muchos poetas en esta sala y todos pueden decir lo mismo, ¿verdad? Que sí, a todos. Así que es normal, igual que la naturaleza. Por eso comparo mi libro con todo, con la vida, con la naturaleza. La naturaleza tiene tiempos de sequía y tiempos de viento, y tiempos de nieve, y tiempos de lluvia. Sí, pues las personas somos parte de la naturaleza. Pensaba que me pasaba a mí, digo, yo estoy para allá, digo, porque esto que pasa que no nace nada ahora aquí. No. Bueno, Es que cuando viene dentro, pues... Bueno, ya el poema que voy a leer último es muy cortito,
Pero antes quería decir que a lo mejor he dado una sensación con este libro de contradecirme. De pronto te quiero, de pronto no me quieres, de pronto te busco, de pronto no me encuentras, de pronto amor, de pronto desamor, porque he ido recitando y lo que ellos han ido haciendo y también Soledad no ha llevado un orden. Sin embargo, este libro lleva un orden. Es una historia de amor y desamor, igual que lo es la naturaleza. Por eso lo de el árbol se pone la semilla, crece, echa frutos y al final muere, como igual que un amor, Entonces, siempre termino mis libros empiezo por el amor, después lo que yo creía que era amor se va rompiendo y acabo siempre con esperanza en todos mis libros. Entonces, por eso lo quería explicar antes de terminar y este poema, que es de los últimos, que hay varios, ¿no? Que hay otro aquí muy cortito, que digo, este es el penúltimo, ¿vale? Se llama Siembra. Plantaré capulines en mi ventana para que asciendan sus ramas, arriben jilgueros y libélulas, surjan flores y cerezas y siempre sea primavera. Porque parece ser que hay más sorpresas. El último se llama Antesis y dice: una vez fui una niña y me guardé las mañanas de marzo en las pestañas. Menos mal, porque ahora veo solo primavera en mi mirada. Vamos a preguntar con Tormenta. Es uno de los poemas del libro. Hay otro bello poema que ya tiene música. Tormenta. Vuelves a equivocarte, reapareces cual tormenta, con tus manos nostálgicas, alborotando nimbos. Llegas atroz como las plegarias de la lluvia, con voz de otoño, empujando estrellas con tu alma de un niño que apedrea los pájaros. Entras brutal como los asteroides que surgen hambrientos de los labios de la luna. Te presentas mordaz como la luz que parte en dos el horizonte, que se cuela en los pliegues de las espinas como estruendo de cicatrices. Entras brutal como los asteroides que surgen
hambrientos de los labios de la luna. Y el rocío tiene miedo, piensa que vas a ajarle las flores, cual tormenta. Vuelves a equivocarte. Gracias. Acá está Rocío, están sus libros, personas que deseen compartir este momento ahora con ella, pues bienvenidas son. Muchísimas gracias por este momento, por esta oportunidad y gracias al Centro Asturiano. Sí, aquí tenemos Aris, me presentes como tal como soy. El más Quiero hacer un sketch de lo que realmente uno de los grandes míticos del cine cómico, Charles Chaplin, me gustaría hacer. Perfecto. Pero quiero que tú me presentes como tal. Pues aquí tengo al amigo Nacho Albuena, que se encuentra entre nosotros, que te había hablado de él, Rocío, y te doy entrada olímpica, amplia, por la puerta grande. Te vamos. No ha dicho Aris que yo soy periodista de radio, que yo soy periodista de radio, pero Sí, sabíamos. quiero que ustedes cierren los ojos. Por favor. Imaginen que ustedes están en un teatro. Es una de las grandes cosas que realmente el amigo Charles Chaplin siempre ha comentado. Caballero, ¿usted cómo se llama? Me gusta interactuar con la gente. ¿Cómo ve usted la cultura? ¿Cómo la veo? Complicada. Complicado. Y más con la pandemia. Sí. Sigan ustedes cerrando los ojos, por favor. Pero realmente se den cuenta de una cosa. Ustedes van a un teatro y el telón está cerrado. Pero ¿qué puede aparecer en un escenario? ¿Qué puede aparecer en un escenario? Actores, actrices, obras de teatro, cantantes, una presentación de un libro. Ahí es. Clarisa, ¿qué? Pues quiero darle las gracias. Estupendo. Pues Clarisa. sí. ¿Puedo pasar por ahí? Porque Sí, claro. mientras que me firma... Sí, te lo firma. Con permiso. Yo te ibas a invitar a Charles. Yo también. Sí, eso creía yo. Por aquí. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? Vale, Te vale. han dicho eso y pensaba que iba a hacer ahí una parodia. Ay, padrino, vamos. Cosas que vamos a hacer. En primer lugar, te quiero dar las gracias a todo el mundo por estar aquí, porque Hablamos siempre de cultura y arte. Digamos ya, bueno, ahora el sábado, cumplo 32 años. con permiso, ya me quedo aquí con Marina, que el príncipe está al lado. Muy buenas tardes a todos. Radio, Sí, estamos ahí. me hace el favor de firmar, yo hablo un poquito. Pues, queridos amigos, Súbelo un poquito para que te oigan. quiero darle las gracias a esta mujer estupenda, porque Aris me ha dicho que va a cantar y que vengas. Y yo digo, bueno, voy a venir. Si Aris dice, pues que ya lo sabía. Es una señora muy especial y muy buena. Y mira que hoy Rumanía, Moldavia, Bulgaria, Macedonia, una parte de Ucrania celebra primer día de
de madera. En este día tan especial nosotros regalamos una flor que se llama marcheshor. Se regala como símbolo de amor, de paz, de amistad. En Moldavia, por ejemplo, se hacía festival de baile, danza. Y montaron otro festival que ya lo sabemos, como estamos en punto de... Por eso hoy he hecho uno especial, la bandera ucraniana. Pues mira, querida, de toda mi alma, mi corazón, toma este regalo. Le doy las gracias y ya. Gracias. Vamos a... ¿Quién quiere hacer una foto para apoyar a Ucrania? Esta mañana he estado en la embajada de Ucrania. Las cosas son terribles. Y tenemos que apoyar o ayudar con qué podemos. Dentro de 2-3 días llegarán 1000 niños de Ucrania en Torrejón, me parece. Es que, vamos, tenemos mucho trabajo. Pero con la ayuda de Dios, y vamos a seguir adelante. Soy la presidenta de la Asociación Hispano-Moldava Tricolor de aquí, de Madrid, y vamos a juntos hacer algo para que seamos felices todo el mundo. Y muchísimas gracias. Gracias. ¿Le doy más dinero para que no? Bueno, un papel. Te invitamos. Bueno, los que quieran estar en compañía de Rocío ahora para... ¿Y quién quiere apoyar a Ucrania después? Pues podemos hacer unas palabras para la paz. Después hacemos una foto de familia. Gracias. Unas palabras para la paz. Necesitamos crear ese mundo necesario que avance lejos del mal con el vuelo de mi canto, la cultura de la paz, sin hambre, guerras ni llanto. El sentido de la vida es vivir, amar y desarrollarnos, creando el nuevo futuro que al corazón abra puertas, vestir de amor y libertad a la humanidad entera. Una canción a la paz. Gracias. Bueno, no, es que antes no podía hablar, pero los que ya conocen a Ari, no tengo que decirles mucho. Y los que no, que estén por aquí, por Madrid, porque él está en Madrid, yo al fin y al cabo me tengo que ir a Jaén, lo recomiendo que lo disfruten como amigo, como actor, como cantante, como escritor, como gran poeta y como gran persona. Eso y bueno, qué decir de José Luis, pues lo mismo. Tiene toda razón. Si quieren, todo el que quiera. Sí, el viernes se está representando Itinerario de Herida en el Retiro, en la Biblioteca Eugenio Trías, a las 7. Muy bien. Será un momento. Un gran libro que además he tenido el gusto de prologar, ya lo he dicho antes, ¿no? Sí. Bueno, pues gracias Ali, gracias a a todos. Si hay alguna pregunta antes de irnos, estamos a tiempo, si alguien quiere saber algo. Y si no, pues nada, muchísimas gracias de corazón.